¿Está de acuerdo, sí o no, con prohibir el acceso al presupuesto de la nación a personas cuyos nombres sean Daisuris, Euclides y Schneider? ¿Pedirá a Mafe Walker que denuncie en lenguas galácticas ante la etnia cósmica que su gobierno está siendo víctima de un golpe blando? Y digo que es el único logro del gobierno porque los demás han sido retóricos e incluso titubeantes. Sí, mi columna se llama Preguntas para el referendo, que es una de las nuevos timonazos que dio Petro, ya no es una constituyente, sino un referendo. Que está Y dice divertido. así: habíamos quedado en que me retiraba de la militancia del pacto histórico, donde he cumplido una labor fundamental sin recibir nada a cambio, ni siquiera un consulado menor, mucho menos un cochino contrato en RTBC, y que lo hacía por las insultantes palabras del presidente, según las cuales los causantes desde el palco de La Guajira fuimos los cachacos. Sus palabras me sacaron ampollas, no digo que no, como el sol cuando voy a la playa. Pero con la misma valentía con que por entonces me aparté del redil, tras algunas declaraciones presidenciales he decidido volver. No resulta fácil romper cobijas con el presidente cuando, a diferencia de lo que él confesó en una entrevista, uno no tiene el hábito de dormir desnudo por un lado, ni edredones de pluma de ganso para cubrirse en la noche por el otro. Lo cierto es que el resultado del gobierno del cambio en el ámbito deportivo me reconcilió con el jefe de Estado. A comienzos de la semana, como pudimos observarlo, Petro politizó el partido de Copa Libertadores que jugaba Millonarios contra Palestina, un equipo chileno en el cual naturalmente no juega ningún palestino, del mismo modo en Millonarios no juega ni Sarmiento Angulo ni Alejandro Santo Domingo. Berto no pudo contener las ganas de echarle leña a la hoguera o troncos para el caso y pidió a las barras sociales hacerse notar. El resultado no pudo ser mejor, en el que acaso sea el único logro medible y concreto de su gobierno, Palestina eliminó a Millonarios. Y digo que es el único logro del gobierno porque los demás han sido retóricos e incluso titubeantes. Su llamado a una constituyente se fue transformando con el calor de los discursos en la idea de lanzar un referendo, camino que inevitablemente recuerda el que transitó Álvaro Uribe hace algunos años cuando terminó visitando la casa estudio de Gran Hermano, el reality del momento, dizque para hacer pedagogía. Recuerdo la escena. Una noche de viernes irrumpió en el set en que estaban encerrados aquellos pobres participantes sin escapatoria y tuvieron que escuchar la explicación punto por punto de las 15 preguntas de su referendo, incluida la fórmula para financiar las contralorías. El que se durmiera quedaba eliminado. Era el amenazado de la semana, pero en la vida real, amenazado no solo por convivencia, sino por las convivir. El resultado no pudo ser más triste y sin embargo, el presidente del cambio quiere repetirlo de nuevo en un esfuerzo que puede resultar todavía peor porque el reality del momento es la casa de los famosos. Imagino entonces a Berto visitando el estudio para explicar su nuevo embeleco. Llegará con 3 horas de retraso. Se tomará la palabra durante todo el programa. Lanzará arengas. Los dividirá entre cachacos y costeños, entre fieles e infieles. Señalará a Naren Daryanani de neoliberal. Pedirá a Mafe Walker que denuncie en lenguas galácticas ante la etnia cósmica que su gobierno está siendo víctima de un golpe blando. Y RTBC se enlazará a la transmisión, pero la interrumpirá cuando Natalie Umaña o su novio o su esposo increpen como cualquier joven al primer mandatario. Como me conozco a mi gente e imagino lo que sucederá ante la nueva idea de convocar un referendo, el texto con las preguntas no llega, o llega tarde, o llega con la pregunta de si el metro de Bogotá debe ser subterráneo. He decidido aportar a la causa este listado para que sea sometido a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones o cuando hagan el referendo. ¿Está de acuerdo, sí o no, con que los amigos del gobierno que resulten implicados en escándalos de corrupción sean nombrados en cargos diplomáticos? ¿Está de acuerdo, sí o no, que para ser elegido presidente de la República sea prerequisito haber criado a sus hijos? ¿Está de acuerdo, sí o no, en que en adelante todo candidato demuestre con soporte médico que no tiene adicciones al café? ¿Está de acuerdo, sí o no, con que el mandatario pierda su cargo si llega tarde a 20 minutos, a 20 o más reuniones o si simplemente no llega? ¿Está de acuerdo, sí o no, con prohibir el acceso al presupuesto de la nación a personas cuyos nombres sean Daisuris, Euclides y Schneider? ¿Está de acuerdo, sí o no, con que para evitar confusiones solo puede haber un Nicolás por cada familia? ¿Está de acuerdo, sí o no, en que para proteger las cuencas hídricas deje de decretarse como Día Cívico Nacional el cumpleaños del señor presidente? ¿Está de acuerdo, sí o no, con que se prohíba a los influenciadores convertirse en congresistas y a los congresistas convertirse en influenciadores?
¿Está de acuerdo, sí o no, con realizarles pruebas de polígrafo a los funcionarios que les realicen pruebas de polígrafos a sus empleados? ¿Está de acuerdo, sí o no, con que sea requisito para manejar cargos de presupuestos millonarios haber cursado al menos 6 semestres siquiera en la Universidad San Marino? ¿Está de acuerdo, sí o no, en que se destituya al funcionario que acuda al traductor de Google para denunciar conspiraciones en árabe? ¿Está de acuerdo, sí o no, con que el señor presidente se denuncie a sí mismo ante la ONU mientras todos grabamos tan inolvidable momento? ¿Está de acuerdo, sí o no, en prohibir la combinación de cachucha con corbata? ¿Está de acuerdo, sí o no, en que la salud del presidente quede cobijada por el mismo software que administra la de los maestros de FECODE? Y por último, ¿está de acuerdo, sí o no, con destituir al presidente para que asuma la dirección técnica de Millonarios en el próximo partido contra Palestina, a sabiendas de que puede volver a perder, pero que será el único cargo desde el que le luzca la cachucha? Esa, pues, amigos, fue mi columna de hoy. De una vez las preguntas que debería tener el referendo. Y al final de la columna ustedes pueden encontrar un link que los conduce a la taquilla de Circombia de junio, porque ya no hay boletas en mayo. Entonces los invito a que compren. Quedan solamente cuatro últimas funciones de Circombia en junio. Una de esas últimas funciones de junio las vamos a donar en su totalidad, todo el recaudo de la taquilla, a las becas de Vamos Palante, de la Universidad de los Andes y de W Radio, de becas de rescate para que alumnos sobresalientes, pero con problemas económicos, no tengan que abandonar sus estudios. Entonces, los invito a que hagan de una vez la compra porque son las últimas 4 y esa era mi columna de hoy. Y muchas gracias por haberla atendido. Me gustó mucho esa columna y además hablas de una cosa que no hemos comentado y es ese desliz o no sé si desliz del presidente Petro culpándose a sí mismo del no cumplir el acuerdo de paz, como que No, eso es sale y genial. dice que va a ir a denunciar al Estado, el cual él Sí, lidera y representa, porque pues eso dice la Constitución, eso eso es fue lo que genial. juró hacer, pero que entonces que el Estado, como si fuera alguien más que no es él, no está queriendo cumplir con el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC. ¿Cuál será el raciocinio detrás de esa manifestación No tan... sé, es que es como si él no pudiera salirse de esa cosa de ser el que está señalando y denunciando al Estado. Es una cosa rarísima. Entonces, es como el meme del hombre araña que señala al hombre araña. Va a ser muy chistoso cuando vaya a la ONU, después de haber dicho la última vez que lo de las estrellas de las galaxias y toda esa frase que dijo allá, y se denuncia a sí mismo. Eso va a De ser nuevo, único. de nuevo, Pero yo creo que tiene que ver, primero, la columna magistral, estoy de acuerdo en todo sí, y en unas más que otras. Pero en ese punto del presidente denunciando ante la ONU lo que el Estado colombiano está haciendo y él representando el Estado, pues tiene que ver con este elemento que hablábamos anteriormente del presidente siendo mucho mejor siendo oposición que siendo digamos, el mandatario, siendo presentándose como la víctima en vez de presentarse como el líder del país y llevar el proceso de paz o llevar los acuerdos del proceso de paz hacia donde los quiere llevar. Entonces, toda esta narrativa del golpe blando y que no me dejan gobernar y los medios están en contra mío y etcétera, etcétera, responden a esa misma dinámica en donde se está poniendo en esta esquina cada vez más apretada, en que a mí no me dejan hacer nada, todo es culpa de los demás, la falta del desgobierno que estamos teniendo es que, digamos, es culpa de las reglas del juego, cuando el presidente se hizo elegir con unas reglas del juego, el problema no son las reglas del juego, el problema es que él no ha sabido jugarlas. Entonces, tiene que ver con esa dinámica.